Vamos a dar paso a Inés Costa, que é arquitecta pola Escola de Madrid, e ademais compaginou os dous últimos cursos. Seguramente agora vos poda facer un resumo moito mellor, pero compaginou os dous últimos cursos co grado de Cerámica, no cal é profesora Diana Piñeiro. Non sei se algún vos acordaredes da FEDSAC Telemática, que nos dera unha charla sobre recubrimentos cerámicos, que tamén ela é egresada da nosa propia escola e foi a través de quen a coñecimos, e ela ven a falarnos da arquitectura e a cerámica. Así que, sin moita máis dilación, vou a darlle paso. Moitas gracias. Bueno, hola a todos, encantada. Yo me llamo Inés y, bueno, como ha dicho, soy arquitecta de la Escuela de Madrid. Acabé hace muy poquito, que soy muy jovencita. Y nada, os voy a contar un poco. Siempre cuando venían a dar charlas a la uni, que eran así como un poco diferentes, a mí me gustaba que contasen cómo han llegado hasta ahí, porque al final son cosas diferentes que si te llegan a gustar dices, joder, ¿cómo puedo conseguir yo esto? Entonces, voy a empezar con esta frase de Toni Kumella, que luego os voy a contar quién es, que dice que el proceso y la materia condicionan el resultado final, ¿vale? Y entonces vais a ver que para mí es súper importante los procesos y el trabajar con el material, la prueba y el error, porque al final es cuando aprendes lo que puedes hacer realmente con un material. Bueno, yo estaba acabando arquitectura y tenía poquitas asignaturas y estaba un poco perdida porque no me terminaba de convencer y necesitaba motivarme un poco. Entonces mi madre llevaba unos años haciendo cerámica y dije, puedo intentar hacer algo de esto, pero dije, voy a intentar buscar algo que esté vinculado con la arquitectura. Entonces encontré en Madrid un grado que hay que es de revestimientos cerámicos, que es como para diseñar piezas para arquitectura, y me pareció súper interesante y entonces mientras acababa la carrera, empecé ese grado. Y a la vez, esta es mi casa y montamos un taller pequeñito en casa, para empezar a probar y a ver qué podíamos hacer. Entonces, justo estaba haciendo el TFG, ¿vale? Que hice el TFG de Arquitectura y Materia y sobre piezas cerámicas, y entonces es verdad que es un grado muy nuevo, el de Arquitectura y Cerámica, y entonces como que todavía le falta un poquito de evolución, pero es muy interesante porque están empezando a meter como cosas muy novedosas, la impresión en 3D, los prototipos, y entonces es como un poco actual, o sea, no es como estamos acostumbrados a que parece que la cerámica son azulejos o baldosas y en realidad es muchísimo más. Entonces un día había en Madrid una charla de Toni Kumella, que es un ceramista que hace piezas para arquitectura, y yo fui y bueno, flipé, o sea, me encantó, me motivó muchísimo y salí, llamé a mi madre y le dije que es que yo me quería dedicar a eso. Y entonces a partir de ahí dije, vale, pues como tengo que hacer el TFG, pues voy a hacer una investigación sobre esto. Y entonces casi todo lo que voy a contar tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y Toni Kumella pues es un ceramista que él no es arquitecto, pero trabaja con arquitectos, entonces él es el que materializa las piezas. Después, cuando acabé el TFG, ¿qué pasaba? Que tuve que hacer el máster habilitante, que fue horrible. Y tuve que dejar el grado de cerámica, eran 2 años y no me daba para hacer las dos cosas, entonces paré lo de cerámica, pero no quería dejarlo, entonces mi TFM pues también lo hice como de cerámica para arquitectura, entonces como que investigué sobre las posibilidades que tiene el ladrillo para construir curvas y sobre todo el tema de la cerámica, pero la escuela la tenía aparcada. Entonces, luego retomé la escuela cuando acabé el máster y había que hacer unas prácticas. Entonces, como había hecho el trabajo de Toni Kumella, conseguí ir a su taller y pasar allí un tiempo con él aprendiendo lo que hacían. Y es súper bonito porque tú vas y es como una fábrica vais a ver que hacen unos edificios enormes, pero solo son 10 personas. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque realmente era una escala de personas muy pequeñita para una escala de edificios enormes. Entonces, nada, la verdad que luego cotillear lo que hacen porque es alucinante. Y cuando acabé la escuela y acabé la carrera, dije, ¿y yo ahora qué hago? Porque claro, es muy complicado porque no es que no exista, pero no se conoce la figura del arquitecto ceramista porque hay arquitectos y hay ceramistas, pero no hay gente que sea las dos cosas a la vez. Y entonces me pareció súper interesante porque yo podía ser las dos cosas a la vez, pero ¿qué pasa? Que como en España hay muy poquita gente que lo hace, es como difícil meterte en ese mundo porque lo que hay ya es muy conocido.
Entonces, intenté empezar a convencer a mi madre de que montásemos un taller. Entonces, al final la convencí, mi madre dejó su trabajo y hemos abierto en Madrid un taller de cerámica. Llevamos 1 año y medio, la verdad que nos está yendo fenomenal. Y bueno, pues de momento es verdad que damos clases y cursos, pero bueno, yo voy haciendo mis cositas de arquitectura, pero a una escala pequeña, que ahora lo vais a ver, y ojalá en un futuro pueda llegar a dedicarme a eso, pero bueno, poquito a poco y paso a paso, pero es un mundo precioso. Vale, pues os voy a hablar sobre la materialidad, ¿vale? La cerámica en la arquitectura es un recurso compositivo muy fuerte que nos permite pues, desmaterializar los muros, es agradable al tacto, a la vista, deja pasar la luz, crea sombras, puedes hacer cosas maravillosas, ¿vale? Entonces, es muy importante conocer el material, porque si no, no sabes sus limitaciones ni sus posibilidades, no sabes cómo enfrentarte a los problemas que pueden surgir. Y me parece, el señor Toni Kumella cuenta siempre que, claro, los arquitectos llegan a su taller y le dicen, yo quiero hacer esta pieza. Se han diseñado ahí una pieza increíble y, claro, él, que sabe, coge y les dice, pues es genial, pero esto no se puede hacer como tú me lo has planteado. Entonces, al final lo acaban diseñando juntos y es un proceso muy bonito, pero lo que visibiliza es que hace falta gente que sepa sobre los oficios, porque antiguamente los arquitectos también eran artesanos, porque conocían el material y se construía de esa manera. Entonces, los oficios se están perdiendo. Es verdad que no nos cuentan cosas de ellos, pero no nos llevan a talleres, no nos enseñan lo que se puede hacer. Entonces, es importante que sobrevivan de alguna manera. También parece que la palabra oficio o artesanía está muy vinculada como algo antiguo y es como que parece que no se pueden hacer cosas así como contemporáneas y para nada. Al final, si tú investigas, hay una base y puedes tener en cuenta la tradición, pero puedes hacer cosas totalmente modernas, ¿vale? Entonces, a partir de los materiales y su manipulación llegamos a la arquitectura, ¿vale? Entonces, la cerámica y la arquitectura tienen como procesos inversos. Con el barro y su transformación, que se le añade una serie de componentes, llegamos al material, que en este caso nuestro material es la cerámica, y en la arquitectura es al revés. A partir del material, a través de la construcción, llegamos a la arquitectura. Entonces, os voy a hablar un poco sobre el proceso cerámico, ¿vale? Así rápidamente, el barro se extrae, ¿vale? Lo llevan a unas fábricas donde le añaden una serie de componentes para mejorar el material, le dan forma, en este caso, por ejemplo, es una fábrica de ladrillos, lo dejan secar, lo meten a los hornos y lo distribuyen, ¿vale? Entonces, mucha gente como que confunde o llama o trata igual al barro y a la cerámica. El barro y la arcilla es lo mismo, ¿vale? Pero no es lo mismo que la cerámica, pero en otro estado. Entonces, el barro se saca del suelo, ¿vale? De canteras, está por todas partes, la arcilla, y ese barro puede ser de alta o de baja temperatura, ¿vale? Para arquitectura se trabaja con altas temperaturas porque, imaginaros que tenemos una pieza en una fachada, la cerámica es porosa, entonces si entra agua y luego por lo que sea, pues ahí se congela o lo que sea porque bajan mucho las temperaturas, puede romper las piezas, ¿vale? Entonces, el barro de alta temperatura lo que hace es que en el horno se llega a fundir un poquito y entonces casi no es poroso cuando sale del horno. Y entonces, en el caso de la arquitectura, pues utilizamos los de alta, ¿vale? Una vez que tenemos el barro, hoy, por ejemplo, los que vengáis al taller, el barro está blandito porque tiene agua, ¿vale? Pero el barro puede estar en muchísimos estados. Al final, para trabajar con él, tiene que estar en estado plástico. Pero bueno, ya luego os cuento todas las formas que puede tener. Y entonces, una vez tenemos el barro, conformamos la pieza, ¿vale? Bueno, hay millones de métodos, ¿vale? Pero en la arquitectura los 3 más importantes son el prensado, la extrusión y la colada, que ahora os voy a ir explicando uno a uno con ejemplos. ¿Qué pasa? Imaginaros que hoy vamos a hacer nuestras piezas, ¿vale? Y esas piezas están llenas de agua. Entonces, si no se secan y las metemos al horno, explotan, porque sube tan rápido la temperatura que no les da tiempo a secar y se rompen. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se sequen totalmente. Y además, en el secado se reducen, porque cuando el agua desaparece, la pieza se hace más pequeñita, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a ver azulejos que son todos perfectos, los de la cocina, los del baño, todos perfectos, iguales, y eso es porque lo hacen con barro, en vez de que tenga agua, que esté blandito, lo hacen en barro en polvo. Entonces lo meten en unos moldes,
lo prensan y lo meten al horno. Entonces, como no tiene agua, pues salen todos perfectos iguales, ¿vale? Pero vais a ver que las piezas que hagamos hoy, cuando vengáis a buscarlas, van a ser más pequeñitas porque se reducen un poco cuando pierden el agua. Y nada, una vez que están secas, se meten al horno, ¿vale? Entonces, en el horno es cuando se produce el cambio de que la cerámica, la arcilla o el barro pasa a ser cerámica, ¿vale? Si una pieza no pasa por el horno, aunque esté dura y tú la veas ahí perfectamente, la metes en agua y se deshace, o le das un golpe y se rompe, ¿vale? Entonces, la diferencia entre la arcilla y la cerámica es el paso por el horno. A ver. Creo que no funciona. Vale. Entonces, como os decía, Toni Kumella él es ingeniero, ¿vale? Y ceramista, y tiene una historia súper bonita porque su padre, que es Antoni Kumella, empezó a trabajar con arquitectos súper importantes, pero él se dedicaba más a la cerámica, pues a hacer torno o elementos así más escultóricos. Entonces, Toni Kumella cogió como el testigo y él solo se dedicó a trabajar con arquitectos. Entonces ha hecho proyectos súper importantes, por ejemplo, el pabellón Aichi de la Expo, ha hecho también el Mercado de Santa Catarina, la cubierta, ha hecho el MAT de Lisboa, que no sé si seguro que alguna habéis estado, ha hecho edificios que además son curiosos porque cuando tú estás allí, si no sabes un poco sobre la cerámica, es que ni te imaginas que vaya a ser de cerámica. Entonces, fijaros, esto es una parte de todas las piezas que la he hecho, ¿vale? Que como veis pueden tener un montón de formas, de tamaños, de todo, porque luego, claro, hay que pensar cómo se cuelga esa pieza o cómo se fija, entonces es súper interesante cotillearle un poco porque os va a gustar. Entonces, os voy a explicar los métodos que hay para hacer piezas, ¿vale? Está la extrusión, que es lo que vamos a simular hoy en el taller, que sirve para hacer piezas de sección constante, ¿vale? Por ejemplo, esta piececita, ¿vale? Si os fijáis, pues si yo la reprodujese, podría sacar como un churro enorme y luego ir cortándolo en partes, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que se mete barro en esa máquina de ahí y tiene un tornillo sin fin que va empujando el barro. Entonces, si tú tienes una boquilla con la forma que quieres que salga, ¿vale? Por ejemplo, esta es la boquilla de una extrusora, el barro sale por aquí con la forma que queremos, ¿vale? Entonces, un ejemplo es este proyecto que se llama Villanurs, ¿vale? Que es de Enric Ruiz Geli y las piezas las ha hecho Toni Kumella. Entonces, son como una especie de tejas orgánicas y el edificio es muy interesante porque tiene un montón de materiales así como diferentes. Entonces, en la parte de la cerámica produjeron 406 piezas, ¿vale? Y hay 21 tipos diferentes. Entonces, estos son los planitos. Y si veis, es una forma súper rara, que es que para hacer eso es complicado en la cerámica, ¿vale? Entonces, diseñaron 21 modelos y, a ver, que esto tenía... Estos son los diferentes grados de inclinación con los colores. Como habéis visto, la casa tiene como una composición orgánica, entonces lo que hacían es que la curvatura de las piezas va variando según el grado que tienen que tener para adaptarse a la curva. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues con un molde de poliestireno expandido, ¿vale? Lo metieron en una fresadora y sacaron como la cama de la pieza. Entonces, extrujeron con la extrusora que os acabo de contar una plancha, cortaron como el patrón, que es este de aquí, y lo dejaron secar encima de las piezas. Entonces, esta es la fresadora, hicieron 21 moldes de estos de poliestireno. Tenían como una especie de patrones de todos los tipos para ir cortándolos en plano y luego, entre varios, porque son gigantes, la iban adaptando poco a poco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que os he dicho que cuando el barro se seca, se reduce y se deforma. Entonces, tuvieron que hacer los moldes como sobredimensionados y pensando en cómo iba a reducir el barro para que tuviese la forma final. Realmente es súper interesante. Y luego también es un proyecto bonito porque las piezas las pintó un artista una a una, entonces son todas diferentes, ¿vale?
Este señor, todos los edificios que hace son piezas únicas, o sea, él no tiene como un catálogo y tú puedes ir y decirle, pues dame de estas, sino que cada pieza está diseñada. Y luego una parte muy importante de los proyectos es cómo se anclan o cómo se fijan esas piezas. Entonces, en este caso, toda la cubierta tenía como una malla de acero triangulada y si os fijáis, las piezas tienen como una parte curvada para ir enganchándose pues una a una, y como cada una tiene esa inclinación, pues se adaptan perfectamente. Entonces, fuera de que te pueda gustar más o menos este proyecto, es súper interesante, ¿vale? Ahora, esta es una pieza que he hecho yo, ¿vale? Yo no tengo una fábrica, entonces lo hago como a escala taller, pero para hacer esta pieza me basé en el método que os acabo de contar, ¿vale? Entonces, es una pieza que hice en la Escuela de Cerámica y que la seleccionaron para los Premios de Artes Plásticas de Madrid, y lo que intenté hacer fue una celosía curva que a través de su superposición generase como un jardín vertical o que podría servir como de revestimiento para columnas. Es esta de aquí, que realmente es una única pieza, que es esta pieza, ¿vale? Que o sea, es una pieza única, no está por parte. ¿Y cómo la hice? Pues bueno, primero hice un diseño previo, ¿vale? Siempre hay que pensar muy bien las cosas. En mi caso, pues intenté que el diámetro interior fuese de 30 centímetros, pues como quería simular una columna para que tuviese un poco de sentido con las medidas. Y luego, claro, no puede ser cualquier curvatura, tiene que ser una curvatura que me permitiese la superposición. Entonces, tiene unas zonas planas, que es donde se apoyan unas con otras, y a la vez va generando huecos, que es por donde podría crecer la vegetación, ¿vale? También me fijé en este proyecto que veis aquí al lado, que es, porque claro, digo, ¿y cómo anclo unas a otras? Pues existe como un adhesivo que no es tan fuerte como poner un cemento o algo así, que se vería un montón, ¿vale? Que te permite pues generar estructuras. Es un súper adhesivo, claro. Entonces, ¿yo qué necesitaba? Pues lo que hice fue diseñar. Bueno, toda la pieza tiene una sección constante, realmente es un churro de 4 por 2,5, ¿vale? Entonces diseñé esta boquilla que os había enseñado para meterla en la extrusora. Entonces de aquí salía el churro este que veis aquí al lado, lo iba colocando en la cama que fabricamos y cuando se secaban, pues al final conseguíamos tener esa forma, ¿vale? Entonces, os voy a poner un vídeo de cómo lo hice. Primero imprimimos la cama en 3D, ¿vale? Y la boquilla de la extrusora también. Y la cama, como la impresora solo te deja imprimir de 20 por 20, pues la tuve que hacer en 4 partes diferentes. ¿Qué pasa? Que tardó 60 horas, ¿vale? Entonces, a la vez, también la llevé a la fresadora y tardó 4 horas. Entonces, también era un poco para ver qué era mejor. Entonces, con los moldes lo que hice fue unirlos todos y echar escayola encima, entonces me salía como el contramolde que, como es simétrico, me dio la cama de la pieza, ¿vale? Entonces hice 6 camas porque la gracia era tener como un poco de producción en serie, que son esas de ahí, y como tenía la de la fresadora y la de la impresora 3D, pues lo pude hacer un poco más rápido, ¿vale? Entonces, a ver, luego puse la boquilla en la extrusora, ¿veis? Y iba saliendo poquito a poco el churro, que era como de 1 metro, ¿vale? Y luego ese churro me lo llevaba a la mesa de trabajo y lo que iba haciendo era adaptarlo a las camas, entonces iba cogiendo la curvatura. Luego, como tenía muchos moldes, ponía uno encima de otro y presionaba para quitar todas las rebabas y todo el sobrante. También hay que repasarlo, eso lo vais a ver hoy, los que pongáis al taller, para que quede bien acabadito. Y nada, luego hay que dejarlas secar, ¿vale? Como estaba el sol, se me secaban rapidísimo y cuando tenía todas, pues las metimos al horno con una única cocción y nada, pues ya estaba lista la pieza. Entonces, fue un proyecto que en realidad es súper sencillo, pero que al final lo más divertido fue todo el proceso y que también gracias a conocer pues, referencias consigues que te salgan estas ideas, porque si yo no llego a ver el otro proyecto, igual nunca se me hubiese ocurrido hacer una cama para una pieza. Y luego, aprovechando que tenía las camas, porque claro, la cama era enorme
Y yo solo usaba como el perímetro y entonces dije, joder, si pongo una plancha encima y hago una lámpara, entonces bueno, esto ya es como un efecto colateral del proyecto, ¿vale? Que saqué de la cama esta, yo ponía una plancha de barro encima que cogía la forma y entonces, ¿veis? Aquí están las planchitas con los moldes y iban cogiendo esa curvatura y luego las metes al horno y entonces te salen pues cosas chulísimas. Realmente luego es que lo bueno de la cerámica es que puedes hacer lo que quieras y si encima te gusta diseñar y pensar un poco que tenga como una historia, pues es un recurso maravilloso. Vale, pues todo esto era la extrusión, ¿vale? Que es utilizando la máquina que te saca. Entonces se utiliza para piezas de sección constante, ¿vale? Por ejemplo, todas las celosías, como siempre son constantes, pues se saca como un churro enorme con la forma y luego se van cortando, ¿vale? Otro método es el prensado, que se utiliza para piezas pues, singulares. Si tu sección no es constante, tú no puedes utilizar la extrusora, ¿vale? Entonces se utilizan prensas, que lo malo que tiene esto es que ya es una cosa un poco más industrial, entonces más inaccesible. Entonces, ¿qué se hace? Hacen un molde, ¿vale? De 2 partes con la forma de la pieza en medio, ¿vale? Esta es una forma muy sencillita, pero bueno, es para que lo entendáis. Entonces ponen un bloque de barro en medio y son unas megaprensas, lo presionan, coge la forma, pero tiene esta rebabita de aquí, cortan la rebaba y entonces tienes la pieza final, ¿vale? Mola un montón porque puedes hacer unas cosas alucinantes. Entonces, este edificio, que es el MAT de Lisboa, ¿vale? Que está ahí al lado del mar, todas estas piececitas son de cerámica, que seguro que hay mucha gente que no lo sabe porque es que es alucinante. Entonces, para este proyecto hicieron 14.000 piezas, solo 10 personas, que es que eso es alucinante, y os voy a contar cómo lo hicieron. Bueno, el diseño partía de un círculo, ¿vale? Que con esto sacaban un hexágono y lo que hicieron fue rotarlo 180 grados para que se diese sombra unos con otros, ¿vale? Y luego los desfasaron un poquito para pues, que tuviese más gracia la composición. Entonces, esto es muy curioso porque Toni Kumella me contó que, claro, lo hizo Amanda Levitt, ¿vale? Y ella llegó y le dijo, quiero hacer esta pieza. Y le llevó el diseño de una pieza. Entonces quería hacer esa pieza pues, por 14.000. ¿Y qué pasa? Que ella quería conseguir que simulase el reflejo del agua, ¿vale? Entonces él le dijo, pero si solo tienes una pieza va a ser todo muy homogéneo. Entonces al final empezaron a diseñar juntos y diseñaron 3 tipos de piezas, ¿vale? Esta es plana, esta es la más alta, que tiene como 6 centímetros aquí en esta arista, y esta es intermedia, que tiene 4,5. Entonces, gracias a las 3 piezas, si veis aquí, la más alta suele estar en medio y luego hay como una transición para hacerse más planas. Y también es mucho más bonito, porque si no, cuando llega a los bordes, siempre tiene que haber alguna pieza especial. Entonces, mirar qué chulo, porque claro, depende de cómo pusiesen las piezas y de la variación de los ángulos, pues creaba, al final esto genera más sombras y es muchísimo más interesante, ¿vale? Además, depende de la parte de la fachada, pues va cambiando un poquito como la composición. Entonces, esto lo hicieron por prensado, ¿vale? Es que esto está muy pequeñito, pero veis aquí es como la parte de abajo del molde, ponen una plancha, aquí bajan la prensa y se queda pegado arriba, cortan como las rebabas y al final, es que no lo vais a ver, pero bueno, cae la pieza ya hecha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, esta pieza es hueca, realmente solo es como el borde y en el horno se deforma muchísimo, entonces también tuvieron que diseñar como estas estructuras que son refractarias que aguanta mucho el calor, y las cocieron con eso debajo para que cuando se deformase tuviese un soporte y no se cayesen las piezas. Y luego, ¿cómo las anclaron? Pues las piezas tienen como unos agujeritos, ¿vale? Les hicieron unos agujeritos con este molde para que todos fuesen iguales y luego llevan como unas pletinas que van ancladas como una estructura metálica que tiene toda la fachada. Entonces, claro, bueno, esto lo pusieron una a una, imaginaros, yo no sé cuánto debieron tardar, pero mirar qué bonito que las sombras que genera a lo largo del día, que era un poco lo que ellos querían conseguir, que era como simular el reflejo del agua. Y luego la cerámica también es muy bonita porque vais a ver que suena. Entonces hicieron como una performance muy bonita que fue un grupo de música y cada pieza suena diferente
y entonces hicieron como una composición musical y hay algún vídeo que es muy bonito. Vale, y luego el último método que hay es la colada, ¿vale? Que se utiliza también para piezas complejas y piezas que queramos que sean huecas, ¿vale? Entonces, se hacen también unos moldes por ejemplo, esto es de un cuenco, se hace como un molde, esta es la sección del cuenco, entonces se echa dentro barro líquido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la escayola absorbe el agua, entonces empieza a secarse la pared de la pieza, luego se vacía el barro y cuando se seca, pues sale la pieza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este molde es muy sencillo porque es de una parte, porque es un cuenco, pero claro, cuando tienes una pieza súper compleja necesitas un molde que se vaya abriendo por partes para poder sacar la pieza. Entonces, un proyecto que utiliza este método es el Oceanario, que también está en Lisboa, ¿vale? Que igual lo habéis visto, que es este de aquí, y tiene por un lado una fachada ventilada, que es la parte ciega, y por otro lado una celosía, que creo que aquí está el restaurante. Entonces, hay hay 3 tipos de pieza, pero generalmente se ven 2, que es la ciega y la que es celosía, que es hueca. Y esto lo sacaron, querían simular las escamas de un pez, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue, mediante la intersección de 3 círculos, sacaron la pieza ciega y de la curvatura con el círculo del mismo diámetro, pues sacaron la pieza hueca. Entonces, si os fijáis, bueno, esta parte de aquí la hicieron con prensado, ¿vale? Porque veis que tiene una forma así como diferente, y esta de aquí la hicieron con moldes, que ahora os voy a contar. Entonces, aquí tenéis las 2 piezas, ¿vale? Y luego una cosa muy bonita que hacen todos los arquitectos que trabajan con Tony es que, claro, cuando llegas a las esquinas no te valen las piezas que tú has diseñado, ¿vale? Entonces, generalmente siempre diseñan una pieza, bueno, una o varias piezas especiales y fijaros, la tercera pieza es esta de esquina, que es preciosa porque al final es como un detalle que se nota que el que lo ha hecho con todas sus ganas y que se implica un montón, ¿vale? Entonces, mirar, esta es la que sacaron con la prensa, igual que os he dicho antes, ponían aquí barro y al prensarlo sacaban la pieza, ¿vale? Y luego a mano le hacían estas ranuritas que luego vais a ver que son para el anclaje, ¿vale? Y mirar, las piezas de esquina las separaban en 2 y las pegaban ellos a mano. O sea, realmente lo bueno que tienen ellos es que es muy bonito porque tienen como máquinas industriales, pero luego al final todas las piezas las sacaban manualmente. Entonces es como una mezcla entre artesanía y tecnología que es genial. Y estos son los moldes, ¿vale? Entonces, mirar, aquí detrás se ve que el molde tiene varias piezas, ¿vale? Entonces, cuando vacían el barro líquido y se seca la pieza, pues obtienen esta pieza hueca, ¿vale? Que es hueca porque dentro tiene una estructura metálica que es lo que permite el anclaje. Entonces, mirad, esta es la parte de la fachada ventilada, ¿vale? Que tiene pues el soporte, luego tiene una lámina impermeabilizante a la que van ancladas como unas pletinas que sujetan como los montantes. Y luego están las piezas. Entonces, estas pletinitas de aquí encajan con las ranuras que os he dicho que les hacían ellos a mano y entonces van como colgadas unas a otras. Además, si os fijáis, tienen un poquito de separación entre ellas, pues por si acaso hay alguna dilatación o si no se podrían romper, ¿vale? Y luego las otras, que son la de la celosía, son estas de aquí, que esto es flipante, porque yo cuando empecé a investigar esto, yo lo veía y digo, pero ¿cómo lo han puesto? ¿Sabes? ¿Cómo han hecho para que no se caiga? Y entonces, como son huecas, lo que hicieron fue hacer una estructura metálica por dentro en caliente, porque claro, si tú haces la pieza y luego ya tienes el arco metálico, es que no lo puedes meter. Es imposible que lo puedas meter. Entonces, tiene, si os fijáis, es que no se ve muy bien, pero estas ya son blancas, que son las piezas, y esta es como la estructura metálica, ¿vale? Entonces, primero... en realidad no es así, ¿vale? O sea, lo que hacían era, en caliente, iban metiendo el acero para que se quedase dentro y luego, con un sistema de anclaje, iban fijándolas unas a otras, ¿vale? Entonces, por eso tienen este agujerito de aquí para permitir el encaje superior entre las piezas, ¿vale? Entonces, es precioso. Y luego, esta es una que he hecho yo, ¿vale? También a nivel de taller, que si os fijáis es como una celosía, o sea que se podría haber hecho por extrusión, sería lo más fácil, pero claro, yo no tengo una extrusora tan grande porque la pieza es esta de aquí.
¿vale? Yo tengo una extrusora pequeñita, entonces, ¿qué pasa? Pues que dije, bueno, pues lo hago por moldes, ¿vale? Aunque lo suyo hubiese sido hacerlo por extrusión. Entonces, para hacer esta pieza, pues partí de un cuadrado, ¿vale? Y lo fui modificando un poco, pensando siempre que es muy importante que tenga unas zonas de apoyo lo suficientemente grandes como para que funcione, ¿vale? Entonces, bueno, saqué como este diseño, que también es bonito porque tú siempre diseñas una pieza y luego los huecos que salen son un poco aleatorios y salen cosas preciosas. Y luego pues diseñé este sistema de anclaje que las piezas van pegadas entre sí, pero a la vez van como en un bastidor metálico que las sujete un poco, ¿vale? Porque como no tienen una superficie de apoyo muy grande, necesitan como otro sistema aparte. Entonces, esta pieza, para sacar el molde, lo que hicimos fue esto está impreso en 3D, ¿vale? Que es el prototipo, siempre hay que hacer prototipos, y de este prototipo yo saqué el molde de escayola. Entonces, veis, este es el molde, que bueno, tardé 3 meses en hacerlo, tiene un montón de partes y es complicado, tienes que esperar a que se sequen unas partes, tienes que pensarlo muy bien, o sea, al principio te tiras un día entero diciendo, a ver, primero tengo que sacar este lado y luego este, y luego que no haya enganches, porque claro, en cuanto haya un enganche es que no se te abre el molde, o lo abres y se te rompe toda la pieza, ¿vale? Entonces, luego una vez que tienes un molde, pues puedes reproducir todas las piezas que quieras. Es verdad que los moldes tienen una vida limitada porque se acaban estropeando, pero puedes conseguir un montón de piezas. Entonces, nada, luego las dejas secar, las metes al horno y pues me salió esta pieza que al final tiene un trabajo muy grande que podría haber sido mucho más sencillo, pero bueno, pues con los métodos a los que puedes acceder es lo que puedes hacer. Y nada, no sé cuántos vais a venir luego al taller, ¿vale? Los que no os hayáis apuntado que ya no hay hueco, podéis venir a cotillear, que también va a estar muy chulo. Y vamos a diseñar nuestra propia pieza, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que aquí pues vamos a hacerlo en un rato, entonces, claro, no tenemos ni extrusoras ni nada, pero vamos a simular como la extrusión. Entonces, siempre que se diseña una pieza hay que tener en cuenta un montón de cosas, porque el tipo de barro casi siempre es de alta temperatura para arquitectura, ¿vale? Que es el que vamos a usar nosotros. Luego en el taller os voy a contar un poco con más detalle. Hay que tener en cuenta la merma. Fijaros en esta pieza. Secarse, ¿vale? Entonces, si yo quisiese hacer mi pieza exactamente de 20 por 20, tengo que saber cuánto reduce el barro para en vez de 20 por 20 a lo mejor hacerla de 22 por 22, ¿vale? Entonces es importante también. De hecho, las piezas que hagáis hoy, cuando volváis a recogerlas vais a pensar que eran mucho más grandes porque van a encoger, ¿vale? Luego también para qué van a ser, porque pueden ser para fachadas, pero también pueden ser para pavimento, para cubiertas, entonces depende de eso, pues tendrán que tener un grosor o alguna característica, ¿vale? Si va a estar en el interior o en el exterior, esto no os lo he explicado, pero casi todos los ejemplos tenían brillo, ¿vale? Que por eso reflejan la luz. Eso es porque tienen esmalte, que el esmalte es un vidriado que le da un acabado a las piezas, además las impermeabiliza, ¿vale? Entonces en fachadas hay que utilizarlo siempre, pero es muy bueno porque protege del agua, ¿vale? Entonces, por eso tienen como esos acabados brillantes. Y luego, bueno, pues diseñar, porque no vale cualquier forma, tiene que tener unas proporciones, que las proporciones te permitan jugar con la pieza, porque hay muchas piezas que son interesantes porque tienen muchas posiciones. Pueden ser, lo ortogonal es mucho más sencillo, pero también puedes crear una cosa orgánica que pues, te la curras más el diseño y puedes crear lo que sea, ¿vale? Y nada, también pues un poco cómo va a ser la composición, el método de conformado, ¿vale? Que nosotros vamos a hacer la extrusión y también muy importante los apoyos en las sujeciones, porque hay veces que haces piezas increíbles y luego eso cómo lo pones, ¿vale? Entonces, las que vamos a hacer hoy, como son celosías, van unas sobre otras y es sencillo, ¿vale? Pero son cosas que hay que pensar bien. Y nada, luego también cosas así interesantes es que siempre tienen que tener unos espesores mínimos, ¿vale? Porque si no, al sacarlo por la extrusora, el barro no aguanta la presión. Entonces, tú no puedes hacer una pieza con un grosor muy finito porque no lo aguanta, ¿vale? Tampoco aguanta la deformación en el horno.
También el contacto entre piezas, ¿vale? Que sea el suficiente como para que sea estable. Si imaginaros, esta es muy fácil, ¿vale? Pero imaginaros que hacéis una pieza muy, yo qué sé, muy rara que necesita soportes, que necesitase que aquí tuviese un soporte, pues se puede extruir la pieza con soportes y cuando está seca se cortan, ¿vale? Como si fuese una estructura. Y luego también, cuando se trabaja con la extrusora, los ángulos y las esquinas suelen ser redonditas, por lo mismo, que no aguanta la presión de la extrusora, el barro no aguanta la presión en las esquinas, ¿vale? Entonces, nada, lo que vamos a hacer es hacer unos bocetos, ¿vale? Que os voy a dar como una ficha para que podáis diseñar y tal, y pues conseguir un poco pues que tenga sentido, ¿vale? Porque es un taller muy divertido, pero bueno, también la gracia es que penséis un poco algo que pudiese ser real, ¿vale? Y nada, estos, por ejemplo, son unas que os he hecho yo de ejemplo, que luego os las voy a enseñar, que muchas son prototipos que he hecho esta semana, entonces muchas realmente luego al terminarlas me he dado cuenta de que habría que cambiarles cosas, que no funcionarían, ¿vale? Entonces es interesante. Y luego la que vamos a hacer hoy va a tener como un acabado tipo este, ¿vale? Que este no brilla, esto se va a quedar, lo vamos a hornear, pero es como un acabado natural, pero yo las que he hecho, las he hecho con esmaltes, luego os voy a contar pues, qué son los esmaltes, que pueden tener muchos colores, pueden ser mate como este o pueden ser brillantes, ¿vale? Entonces eso no lo podemos hacer porque ya hay que esperar a que se hornee y tal, pero bueno, para que sepáis que está, ¿vale? Y nada, esto es todo. Os animo a que investiguéis y que os metáis un poco en los oficios o en las cosas que os interesen porque al final está bien saber de todo, pero tiene que haber gente que se interese un poco por algunas cosas y que investiguéis y preguntéis y os vayáis a los talleres. Y nada, que hay muchos otros caminos que no son los del arquitecto puro y duro, que son muy interesantes, que puede que no estén muy bien vistos o que la gente te pregunte, pero ¿y con lo que has estudiado? ¿No vas a trabajar en un estudio? Pero bueno, al final cada uno busca un poco su camino, ¿vale? Así que os animo a que lo intentéis, que hay muchas salidas. Y nada, luego nos vemos en el taller, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, duda, lo que sea, me podéis preguntar. Y nada, espero que os haya gustado. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Dime. Antes de nada, felicidades por la charla. Muchas gracias. Ha sido muy buena. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre el tema del adhesivo que mencionaste? Sí. Para hacer el tipo de celosía. A ver, tampoco, o sea, yo esto es un trabajo que hice, ¿vale? No, cuando yo las he hecho no me he puesto a hacerlas con adhesivo, ¿vale? Pero es este proyecto que no sé si tengo aquí apuntado. A ver. Es que no era este, espera. No me acuerdo de qué marca era, pero si viene aquí el proyecto te lo puedes apuntar y venía todo explicado, ¿vale? Pero creo que es como una lámina, como si fuese una pegatina, que por lo visto es súper potente y entonces permite como el adhesivo. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, dije, no sé si creérmelo, porque como yo no lo he probado, entonces por eso en la otra que he explicado lo metí dentro de un bastidor realmente, para que tuviese un poco más de sentido, pero a ver, es que yo creo que está... Era aquí, a ver. Aquí. Mira, es un edificio de energía renovable, un laboratorio de energías renovables de Archea, que es de 2012, ¿vale? De todas formas, a los que venís al taller os he mandado como unas páginas web y unas cosas. Hay una que se llama Arquitecturas Cerámicas, ¿vale? Que es una página web increíble, todo de piezas, de edificios que tienen piezas cerámicas. Y es genial porque te ponen los planos de las piezas, cómo las han hecho, cómo es la composición, te explican este tipo de cosas de cómo es la sujeción o el anclaje. Entonces es chulísima y tiene un montón de... Yo no me sé todos los anclajes y todas las sujeciones que hay, entonces cuando ves proyectos yo no digo, joder, no entiendo cómo lo han hecho y al final pues preguntando o en páginas web como estas puedes encontrar, pero vamos, es eso, como una pegatina mega fuerte. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntarme algo más? ¿No?
Qué profesional. Tenemos este. Vale. Pregúntanos cómo de compatible es la cerámica con otros materiales, como el vidrio o así. Vale. Compatible, ¿en qué sentido? Claro, es que no es tan fácil. O sea, porque la cerámica es un material que tú lo metes al horno y sale y luego pues igual la puedes editar y empezar a mezclarla con otros materiales, pero lo que es la pieza es la cerámica. ¿Por qué? Porque si el horno, luego os lo voy a contar, pero sube a 1300 grados, ¿vale? Que es muchísimo, o sea, la pizza se hace a 200. Entonces, es una temperatura súper alta. Entonces, la cerámica es un material inorgánico, ¿vale? Entonces, todo lo que tú metas que sea orgánico al horno, imaginaros que yo cojo esta pieza y la pinto con témperas, acuarelas y lo que sea. Todo eso yo lo meto al horno y la pieza sale blanca, totalmente, ¿vale? O sea, todo lo que no es material inorgánico, en este caso material cerámico, se quema. Entonces, todas las pinturas, los esmaltes y todo son especiales, ¿vale? No se pueden, por ejemplo, la pieza que vais a hacer, como no va a tener un color, ¿vale? Luego, pues, por ejemplo, la podréis pintar de alguna forma pues, para que sea más chula, pero realmente eso con el agua y tal se acaba yendo, o sea, no se queda fijo. Entonces, con otros materiales pues, se puede combinar, pero una vez que ya está diseñado el objeto cerámico como tal. Claro, aquí se nos aclara que es si quieres hacer una pieza mitad vidrio, mitad cerámica. Pues a ver, lo bueno del vidrio es que se puede meter al horno, pero el vidrio se funde en el horno. Entonces, no podrías hacer una pieza conjunta. Tendrías que hacer la parte cerámica, el vidrio y luego buscar un sistema que bien se ancle o se pegue, porque una cosa también, muchas piezas se anclan directamente con tornillos, que también dices, madre mía, ¿cómo voy a hacer? Se me va a romper, ¿vale? Pero si se hace con cuidado, se pueden atornillar las piezas directamente a un soporte, ¿vale? No hace falta que sea siempre como con otros mecanismos. Entonces tendría que ser separado. De momento se quedó tranquilo. Pues nada, chicos, muchas gracias. Luego no sé si venís todos, pero luego los que vengáis y los que no podéis venir a cotillar y si sobra un poquito de barro podéis uniros al taller, ¿vale? Espera, se nos pregunta que si podrías mencionar alguna página web de las que comentaste antes, que ya enviaste por... Sí, mira, está, Cerámica Cumella, ¿vale? Que es el señor que ha hecho todos estos proyectos. La de Arquitecturas Cerámicas, que para mí es la mejor. Y luego hay una que se llama Cerámica a Mano Alzada, que es un señor que creo que es de Valencia o así, que también es como súper didáctico y se dedica a hacer piezas para arquitectura y te lo explica, hace cursos, tiene como un blog muy chulo que va subiendo como artículos que tienen que ver con esto. Y luego, así en España, como empresas grandes que se dediquen a esto, son unos que se llaman Ferres Cerámica. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un catálogo, ¿vale? Es que lo bonito de todo esto es que son piezas únicas, ¿vale? Entonces, esa pieza es para ese proyecto y ya está. Pero luego hay muchas empresas pues, que tienen un catálogo de piezas que tú vas ahí y le dices, quiero para mi casa 200 piezas, ¿vale? Entonces, es bonito, pero bueno, no tiene la misma gracia, ¿vale? Entonces, esos son unos que hacen en España. Y luego también está todo barro, pero es más en plano, ¿vale? Son más azulejos y tal, pero son artesanales y son muy bonitos si les queréis cotillear también. Hola. Hola. Qué miedo. Yo quería preguntarte, más o menos como cuánto tiempo, a grosso modo, se lleva un proceso del diseño y producción de una pieza, porque actualmente estamos acostumbrados a que los diseños de un edificio nos duran 4 meses, que es mentira, en la vida real. Entonces, como... Pues se tarda. ¿Cuánto, más o menos? Porque se tarda en diseñar la pieza, ¿vale? Porque también para hacer la pieza tienes que hacer prototipos. O sea, es muy difícil que tú diseñes una pieza y salga todo genial, porque en la cerámica hay millones de defectos y de cosas, como es un proceso tan lento, pasan muchísimas cosas malísimas. Entonces, yo creo que en diseñar la pieza, pues al final se tarda, pero bueno, es una cosa que no es práctica, entonces pues si le dedicas más horas tampoco vas a tardar 3 meses. Pero luego, si quieres hacer una producción grande como tipo estas cosas, igual tardan, no 1 año, pero tardan. Tú piensas que, por ejemplo, para el MAT de Lisboa son 14.000 piezas,
de diferentes... Lo bueno de la prensa es que lo van prensando y van sacando, pero claro, luego hay muchas piezas que se rompen, se tienen que secar, hay que hornearlas, esmaltarlas, volver a hornearlas. Entonces yo creo que proyectos tan grandes no se pueden hacer en 4 meses. O sea, si a lo mejor es una cosa para una casa, un edificio así más pequeñito y no tienen mientras otros proyectos, porque al final, claro, estos no solo hacen un proyecto, van haciendo varios proyectos a la vez y son 10. Es que de verdad que eso es alucinante. Cuando haces una pieza cerámica te das cuenta que 10 personas es poquísimo. Entonces es una cosa larga que tienen. También es una cosa muy cara porque no es como un catálogo, es una pieza única. Entonces siempre suelen ser para edificios enormes tipo museos o cosas así, que son construcciones que no duran 4 meses, que duran... imagínate solo en poner las 14.000 piezas, ¿cuánto habrán tardado? No lo sé, pero vamos, era muchísimo. Vale, gracias. Nada. Vamos, que para mi casa no, pues. Pero... No, pero para casa es una escala mucho más pequeñita, no hace falta que te vayas a una fábrica, ¿sabes? Igual encuentras a alguien que te lo puede hacer. Realmente si yo tengo una extrusora pequeñita, pues obviamente no puedo hacer piezas enormes, pero si vas investigando igual te encuentras otros métodos que no son los de megaproducciones que te pueden apañar. Hola. A min gustaríame saber si no momento no que comezas a ter como unhas inquietudes fora de o que ven sendo o arquitecto típico de toda a vida. Si te sentiste apoyada por tus profesores durante la carrera o fue como aquí, que es déjate de tonterías y No. céntrate en lo importante. De hecho, yo hice mi TFG y claro, cuando haces el TFG tienes que buscar un tutor. Y bueno, lo más gracioso es que en mi escuela hay una cátedra que es la Cátedra de Cerámica de Madrid, ¿vale? Bueno, pues no existe, o sea, es mentira porque yo no encontré nunca a nadie ni han hecho nada nunca. Entonces, por ejemplo, en Valencia y así sí que le dedican mucho a esto y es muy guay porque tienen grados, tienen profes, hacen actividades, pero en mi caso no, o sea, me tuve que coger un tutor que no tenía ni idea y entonces el tutor flipaba porque, claro, me decía, si es que no te puedo ayudar, ¿sabes? Si es que sabes, como además yo ya estaba estudiando en la escuela de cerámica, me decía, si es que sabes mucho más que yo. Entonces, luego también como que sí que tengo apoyo, pero siempre hay un pero, o sea... No solo de los profesores que siempre me decían, es que los arquitectos tienen que saber de todo, que sí, que es verdad, pero yo, por ejemplo, me siento más poderosa o más fuerte pues centrándome en esto que he encontrado, que me gusta, que también me lo he trabajado, que la gente se piensa que haces un día madera y ya vas a ser carpintero y te va a encantar. Bueno, tienes que probar cosas, te tienes que formar. Entonces... los profesores me decían, ya, pero es que al final la arquitectura es mucho más. Y yo digo, bueno, es mucho más, pero yo me quiero centrar en esto. Y ahora, por ejemplo, que tengo el taller con mi madre, siempre yo que sé que decimos, bueno, pues yo soy arquitecta, tal, todo el mundo me dice, pero ¿y con lo que has estudiado no te vas a meter en un estudio? Y mi novio trabaja en un estudio y mis amigos, y cada vez que me ven me dicen, si es que tú no podrías estar en un estudio. Al final yo creo que cada uno, pues igual que hay estudios que se dedican al urbanismo o a las reformas o tal, pues yo me quiero centrar, ojalá pueda, en esto de la cerámica y la arquitectura y aunque no encuentres un apoyo muy grande, yo creo que si tú te ves motivado y sobre todo te formas, porque me parece que es importante, que puedes llegar a por lo menos intentarlo. Si te lo puedes permitir y tal, pero vamos, que no tengáis miedo a intentarlo. Además, yo se lo digo a todo el mundo, le digo, mira, yo ahora estoy con esto. Si dentro de 5 años de repente quiero meterme a un estudio, pues me meto a un estudio. Si es que no tienes toda la vida para hacer cosas. Entonces tenéis que investigar. Nada, yo quería preguntarte un poco como los acabados que le puedes dar, porque como que hablaste mucho de la importancia pues, de lijarlo, de dejar, entiendo, como todo muy liso, pero luego pensando también un poco como, por ejemplo, en el hormigón, como pasa que tú puedes darle pues, distintos acabados, como pues depende del encofrado, igual que te quede como rayado, sí, o como más rugoso o algo así, como la posibilidad de hacerlo con eso. De hecho, en la cerámica es súper interesante porque como el barro está blandito, que está en estado plástico, si tú imprimes sobre él cualquier textura, o sea, como si es esto, porque le quieres dar una textura de hormigón, te coges un trozo de hormigón, lo presionas y se te queda exactamente, es como un molde. Entonces, realmente,
siempre se suelen hacer acabados con esmaltes, ¿vale? Porque ayudan a la impermeabilización, pero realmente si tú pones un esmalte transparente, debajo podrías darle una textura pues tipo de hormigón o lo que sea, simplemente con presionarlo encima del barro se queda exactamente la forma que tú le has puesto. Entonces es muy chulo porque, claro, a ver, es que hay millones de proyectos, pero si os ponéis a cotillear vais a ver que de acabados no tiene que ser de colores, ¿sabes? Puede ser texturas, pueden ser, no sé, cualquier cosa. ¿Alguna pregunta más? Ella, creo. Decías que se podían usar en fachadas y todo esto. En cuanto al peso, ¿cuánto? Pues no, mira, esta por ejemplo pesa, pero como es hueca, es que hay muchas piezas que son huecas. Entonces pesan, pero no pesan tan... Sí, pero no pesa muchísimo, ¿vale? O sea, hay que tenerlo en cuenta, depende de dónde estén colocadas porque, por ejemplo, si van ancladas, da igual lo que pese, ¿vale? Porque las anclas bien y no pasa nada, pero si van colgadas o van unas sobre otras, por ejemplo, si van colgadas, pues tienes que tener un cable súper tensado, o si no se te va bajando toda la estructura. Entonces es una cosa que pesa, pero no es mega pesado. Y en comparación con un material, o sea, así de peso, ¿sabrías decir? Es que para comparar, no sé. Pues a ver, es que yo creo que si haces una cosa como con cemento, algo así, con un molde con cemento y tal, debe pesar más o menos parecido. O sea, no pesa más por algo en especial. O sea, depende también del grosor, claro. Tú puedes hacer piezas, por ejemplo, que es hueco, es así de gordo porque yo lo he dejado más tiempo dentro del molde, pero por ejemplo, como otras las saqué antes, pues son menos pesadas. Pero claro, eso es malo porque si luego van unas encima de otra y tal, pues cuanto más homogéneo sea, mejor, porque si no te puede fallar, pero bueno, no es un problema el peso en la cerámica, o sea, cuando diseñas no piensas tanto en el peso, es más en los espesores. Por ejemplo, si tú vas a poner una pieza en un pavimento, solo van a estar pisando. Entonces tiene que ser una pieza maciza, que sea gorda, no es lo mismo que en una fachada que como va colgada nadie la va a tocar y es mejor que sean piezas más finas, es como más por grosores que por peso. Gracias. Nada. Hola de nuevo. Hemos visto mucho de temas del uso en fachadas, incluso en figuras y demás. ¿Qué tal se comportaría, por ejemplo, una superficie en la cual deberías de pasar por encima? Como por ejemplo un pavimento. Por ejemplo, un pavimento. Pues perfectamente. O sea, de hecho, es que es otra cosa que no parece de cerámica, pero hay muchas losetas y baldosas y tal por las calles que son de cerámica. De hecho, Toni Cumella, muchos de los proyectos que ha hecho son de pavimento. Entonces, puede ser que hagas una pieza muy gruesa que soporte, que sea solo eso y lo soporte todo el peso directamente. También hay muchas veces que sobre un solado se colocan azulejos que no son tan gordos, o sea, tampoco pueden ser muy finos, pero no tiene ningún problema. O sea, ahora ya no tanto, pero antiguamente los suelos, antes de que estuviese el hormigón y tal, casi todo era de barro, de cerámica. En cuanto al transporte, porque por ejemplo las tejas estas de las que hablamos antes son muy grandes. Es que claro, ahí no le parece, pero cuando yo fui allí... Se piensa en que se pueden romper en un diseño de, por ejemplo, ¿cómo se van a transportar? Sí, siempre más, no siempre, pero más o menos, siempre que hay una producción se hace un 10% más de lo que está previsto, porque no solo en el transporte, sino a lo mejor cuando el obrero está colocando la pieza, pues yo qué sé, se parte, se rompe o lo que sea. Entonces siempre hay un porcentaje que está incluido en el diseño, que es de extra. Y luego, la cerámica es frágil, ¿vale? O sea, cuando todavía no ha pasado por el horno, o sea, luego lo voy a enseñar, se rompe con hacer así. Y cuando ya pasa por el horno, es duro, ¿vale? O sea, si yo doy unas contra otras, no se rompen. Y si se me cae al suelo, depende cómo caiga, se rompe o no, pero es una cosa frágil, ¿vale? O sea, es como resistente, pero a la vez es frágil. Entonces,
siempre, por ejemplo, Toni Cumella lo que hace es que tiene unas cajas enormes como de madera y depende de cómo sea la pieza, entre unas y otras siempre ponen como algo blandito o burbujas o algo que no haga que choquen entre ellas, porque en cuanto chocan entre ellas o bien se rompe o si tienen un esmalte, el esmalte pues salta y se estropea. Entonces hay que tener, o sea, yo creo que hasta que no las ven colocadas, que ya no depende de ellos, no están tranquilos. Y sobre todo en piezas tan especiales que no es como un ladrillo que dices, joder, pues compro 3 cajas más, sino que son piezas que están contadas totalmente. Gracias. Yo te quería preguntar sobre cómo funciona pues, el desgaste y así, lo que mencionabas antes de que estos edificios pues, no es una construcción de 4 meses y tampoco se hace como un edificio para que vaya a durar poco ni nada. O sea, ¿cómo funciona la reparación, el desgaste y eso? A ver, las piezas de cerámica, si no se parten, pueden durar, o sea, muchísimo, muchísimo. Y de hecho es muy bonito porque si tienen esmalte, ¿vale? Que es el acabado que puede ser brillante o mate, están súper protegidas, entonces como que tienen la misma apariencia siempre, pero bueno, se irán ensuciando, pero se pueden limpiar, ¿vale? Pero si la pieza es solo de barro, ¿vale? Que no tiene brillo ni nada. ¿Qué pasa? Que esto es un poco poroso, entonces se va manchando, como que va absorbiendo o incluso en esta pieza que he hecho yo vertical, al final lo que hice fue meter una planta y al final ha ido creciendo musgo, han ido creciendo cosas que también hacen que sea bonito y puedes hacer que forme parte del proceso, pero si tú quieres que una pieza como que las del MAT, por ejemplo, las de Lisboa, esas están esmaltadas, entonces con que las limpien, pues igual que limpian los edificios de cristaleras, de vez en cuando pasarán a limpiarlos. Lo malo que se rompa una, pero como tienen unos sistemas muy sencillos, que es como que siempre van ancladas o colgadas, simplemente es sacar esa y poner una nueva. Tendrán guardadas lo mismo, tendrán guardadas unas cuantas había 3 tipos, pues una de cada tipo, porque claro, ¿por qué son caros estos proyectos? Porque, por ejemplo, si tú vas a sacar una pieza por una extrusora, la boquilla de la extrusora para piezas de esas te vale un pastizal. Entonces, una vez que la tienes ya, no es tan caro reproducir, pero yo supongo que, claro, tú no le puedes estar diciendo al señor, oye, hazme una pieza de estas que se me ha roto, hazme otra. Pues llega un momento cuando el proyecto está acabado, harán unas extra y ya está. Pero vamos, las piezas de cerámica pueden durar muchísimo tiempo. O sea, es un material súper duradero. Una vez que está cocido, de hecho, en todos los museos arqueológicos y tal, de las primeras cosas que encuentran en las excavaciones son piezas de cerámica, porque son cosas que es que no se destruyen. O sea, a ver, se rompen y aparecen trocitos, pero es un material, vamos, súper duradero. Gracias. ¿Alguna pregunta más? En este tiempo que estuviste, bueno, pues trabajando en estas cosas, de investigar como una especie de material y ver qué posibilidades te da, no sé si tuviste a lo mejor, conociste a otra persona que también hizo esa especie de investigación o el mismo camino que hiciste tú con otro material. Pues no, la verdad que no. Es que, bueno, desde que empecé con lo de la cerámica me volví súper friki de la cerámica. Entonces estaba como obsesionada y luego también me ha ayudado mucho, aparte de la escuela que he aprendido mucho. ¿Qué pasa en mi escuela de cerámica? Que es un grado de arquitectura, pero ningún profe es arquitecto. Entonces, está muy bien, pero yo era la única arquitecta, mis compañeras eran, yo qué sé, pues otras cosas. Entonces, te limita, ¿sabes? Porque no es lo mismo. Y si yo ahora nos ponemos todos a diseñar una pieza, vamos a sacar unas cosas increíbles, porque al final cada uno tiene un recurso, ha conocido tal, pero en la escuela como no hay gente que se haya dedicado al diseño, es como que dices, jo, pues no tengo un apoyo, ¿a quién le pregunto? Un profe con el que decir, jo, mira, estoy haciendo este trabajo, ayúdame con tal. Entonces fue un poco autodidacta todo, pero con el TFG aprendí muchísimo. De hecho, lo he traído, ¿vale? Que es este libro de aquí, que luego se lo dejaré por ahí, que es que, o sea, imaginaos lo friki que estaba con lo de la cerámica, que le podéis echar un vistazo. Con eso aprendí un montón y luego con el máster habilitante lo mismo, lo hice todo como de curvaturas y muros curvos que solo estaban hechos de cerámica y que soportasen los pesos. Entonces, poco a poco
he ido aprendiendo entre yo sola y lo que aprendía de la escuela, que en la escuela aprendía más procesos que como cosas de arquitectura, y entonces ha sido difícil porque no he tenido un apoyo, pero ojalá hubiese encontrado a alguien en donde basarme, porque yo qué sé, es como que no te sientes solo, pero no tuve la suerte. Pero bueno, igualmente se puede conseguir. Y me queda muchísimo por aprender, ¿eh? Tampoco os penséis que yo soy la mayor experta del mundo, pero la verdad que tengo como una esperanza de conseguir que se visibilice un poco la figura del arquitecto ceramista, que no es que no exista, porque sí que hay arquitectos que se dedican a la cerámica, pero no es como una figura consolidada, ¿sabes? Es como... Entonces me parece que es un puntazo y que tiene como potencial, pero a la vez es difícil. Entonces, pues bueno, poquito a poco, pero bueno. Pues muchas gracias. Nada. ¿Alguna más? ¿Comentario final del Departamento de Construcción? Sí. Buenas, ¿qué tal? Hola. No, simplemente que no has dado con las personas adecuadas, lo digo porque hay una cátedra cerámica en la UIC, en Barcelona, está llena de arquitectos que se dedican a estos temas. Sabes que siempre ganan todos los premios de las cátedras cerámicas y que hay una relación muy fuerte entre la UIC de Barcelona y la de Valencia, ¿no? Yo creo. Sí, la de Valencia en menor medida, pero sobre todo con Castellón, con el clúster, ¿no? de cerámica, ¿no? Entonces, que es un recorrido que está francamente bien. Y pasando por allí, pues esa relación que tú hablas de vez en cuando con Toni Cumella, allí es que es inmediata. Es decir, Toni, bueno, pues, sobre todo porque es una persona muy abierta, no sé si has estado en su taller o no. Sí, he estado haciendo las prácticas allí con él. Bueno, pues Toni, todas estas cosas te las... o sea, lo bueno que tiene él, yo creo, lo mejor que tiene es que te cuenta todo, o sea... No tiene filtro. Y que te enseña cómo lo ha hecho, porque también hay muchas veces que tú quieres saber algo y es que no te lo cuentan. Entonces él, y además le gusta ir a enseñarlo, hace muchísimas charlas, va a muchísimos sitios y es precioso porque es lo que dices tú, que es que se abre y te cuenta absolutamente todo. Y si le pillaste el año pasado, me imagino que además te contaría los problemas. Sí, bueno, exactamente, con el COVID lo han pasado fatal. Bueno, con el COVID y con los problemas constructivos. Bueno, y exactamente, porque el centro Botín, ¿sabéis cuál es? Que es uno de Santander que se empezaron a caer las piezas. ¿Qué pasa? Que les echaron la culpa a ellos y no era... Al final se demostró, después de muchos juicios y lo han pasado muy mal, porque imaginaros que al final saliese que es culpa suya, que no te vuelve a contratar nadie para hacer una pieza. Entonces, al final, pues fue... Creo que fue por algo que en la puesta en obra, ¿no? Es que no me acuerdo, me lo contó. No siguieron sus indicaciones. No, lo bueno de Toni es que, sobre todo siendo pequeñita, ¿no? Porque realmente comparado con la infraestructura que él ha heredado de su abuelo y de su padre, ¿no? Pues, lo que te permite él es explicarte cómo él también llega a acuerdos y a conexiones con otro tipo de... Claro, a ver, también él tuvo suerte porque al final... Él tenía, su padre trataba mucho con arquitectos, es verdad que era más escultórico, pero estaba metido en ese mundillo y eso luego a él le ha hecho crecer muchísimo y es que, bueno, está con los mejores, vamos, o sea, para mí es la referencia número uno en todo este mundillo. Llega como comentario del departamento... El departamento de composición... ¿En qué más? Bueno. Ahora, como unha pequena dinámica para esta edición, co cartel este que temos de caos, bueno, os listóns, vamos a facer que cada conferenciante taquee ou firme o cartel que logo vamos a ter no noso local. Entonces, nada, pediría a Inés que o taquee ou que o firme, co color que quera. E decirvos que, bueno, como dixo, hai un correo que se vos mandou a todas as que participades no taller que vai a facer pola tarde. Como dixo, quen non está anotado ou que non atopara plazas, porque sacamos 50 plazas, se cubriron no primeiro día, foi unha locura, sacamos outras 30 plazas máis, se volveron a cubrir inmediatamente porque había xente en espera. Entonces, todas as que preguntachedes polo taller e xa non pudechedes vir,
que sepades que podedes vir a observalo, a velo, ou incluso a participar con algunha compañeira que este nas mesas, que vai haber 2 turnos, un que vai a empezar ás 4 e outro que vai a empezar aproximadamente ás 5:30, probablemente quizás ás 6 porque teñamos que limpiar o material dun taller ao seguinte, pero non vos lo perdades, vinde a velo e se queredes ese correo coa información que nos pasou, mandádenos un correo directamente a nós, faládenos por Insta, mellor, faládenos por Instagram e vos, se nos dades o correo, vos mandamos de volta o correo que nos mandou para a xente que se anotou no taller, vale? Podéis acercaros a cotillearlo, ¿vale? Y nada, mil gracias por invitarme, la verdad que ha sido un gustazo. Bueno, recordade pola tarde que ademais hai actividades, que pola noite tedes o cine, que vai a vir do Cormoran Fest para presentarnos unha peli, e pola noite, por suposto, o karaoke, e ademais nas charlas, vémonos mañán. Esperemos que vos teñan gustado, así que nada, a comer e volvemos.